Bueno, pues no ha terminado su negociación aún con China cuando ya Estados Unidos alerta que su siguiente frente de batalla comercial y de negocios va a ser la Unión Europea. Y no solamente tiene a los autos en la mira porque están bajo amenaza de arancel, también tiene a los aviones y en una disputa que además data de más de una década. El representante comercial estadounidense denunció que los subsidios de Bruselas en favor del fabricante de aviones Airbus han afectado a Estados Unidos y por ello sometió a comentario público toda una lista de productos europeos que podrían pagar arancel al ingresar al mercado estadounidense, entre ellos queso, motocicletas, aviones. Washington estima en $11.000 millones el impacto negativo de los subsidios que está alegando. Washington y Bruselas, hay que recordar, se acusan mutuamente de beneficiar a sus respectivas fabricantes de aviones, a Boeing y a Airbus. En mayo pasado, la Organización Mundial del Comercio resolvió que Airbus recibió subsidios para sus modelos A380 y A350. Y en un mes, por cierto, en un mes este año va a llegar ya una última decisión sobre el caso, pero se adelantó, por supuesto, la Casa Blanca. Además, hay que recordar que hace unas semanas la OMC también emitió otro fallo, pero contra la Boeing, al determinar que Estados Unidos ha incumplido un fallo previo que le pedía eliminar todos los subsidios ilegales en favor de Boeing para la fabricación de aviones como el Dreamliner, el 787, por el estado de Washington, y además la acusaba de otorgar unas exenciones a la exportación de sus aviones. Temprano este martes, el presidente Trump tuiteó su advertencia, que decía así en el tuit: la Organización Mundial de Comercio determina que los subsidios de la Unión Europea a Airbus han impactado negativamente a Estados Unidos, que ahora pondrá aranceles a productos de la Unión Europea por 11.000 millones. La UE se ha aprovechado de Estados Unidos en el comercio por muchos años. Eso terminará pronto. Bueno, este caso, el de los aviones, subraya uno de los riesgos más claros para la economía global: las tensiones comerciales. Ya la calificadora Moody's dijo que si Washington impone aranceles a los autos, se arriesga el crecimiento por el impacto que tendría sobre Corea del Sur, Alemania o Japón. Y este día el Fondo Monetario Internacional se dice preocupado porque pueden escalar las tensiones comerciales y, bueno, trasladarse a este sector, el de los autos, que dijo sería muy dañino para el crecimiento económico global. Y esta advertencia viene contenida en este informe sobre el panorama económico y las proyecciones que hace el FMI en el marco ya de las reuniones de primavera con el Banco Mundial que tienen lugar en Washington, a la que acuden decenas de ministros de finanzas o de Hacienda y también decenas de banqueros centrales de todo el mundo. Y conoce muy bien estas reuniones mi invitado, Augusto de la Torre, profesor adjunto de Asuntos Internacionales y Públicos en la Universidad de Columbia y por supuesto que todos lo recordamos como execonomista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Augusto, ¿cómo estás? Hay quienes se preguntan, ¿y a mí qué con estas reuniones? ¿Qué les respondes? Mira, estas reuniones son de gran importancia, incluso de mayor importancia en las condiciones actuales del mundo, en donde los problemas que requieren coordinación entre países se han intensificado. Es muy difícil tenerles en un solo sitio a los presidentes de los bancos centrales y a los ministros de finanzas, y prácticamente todos van a estar acá en Washington. Es una ocasión importante para poder discutir temas de interés común, plantear agendas de coordinación común y resolver problemas en donde la cooperación internacional es clave, incluyendo, por ejemplo, problemas asociados con los contagios de las turbulencias financieras, problemas asociados con el cambio climático, problemas asociados con las tensiones comerciales. Pero en fin, típicamente, estimado Augusto, típicamente no están presentes los políticos, y tú sabes que el momento que estamos viviendo, bueno, la política no solo se ha impregnado, sino que además está matizando y está, bueno, casi poniendo en riesgo hasta la autonomía de los bancos centrales en algunos casos. ¿Qué me dices? Ciertamente hay una discrepancia y una asimetría entre las preocupaciones económicas y las políticas. Creo que por razones que tienen que ver con causas profundas, por ejemplo, el aumento de la desigualdad o el estancamiento de los ingresos de la clase media en los países avanzados, la política se ha desarrollado en una dirección en donde las soluciones que los políticos proponen son inconvenientes para el desarrollo económico del planeta. Entonces, esta discrepancia es difícil de resolver, pero ciertamente tiene que empezar por una mayor convergencia de las visiones de los ministros de finanzas y de los banqueros centrales.
Y en particular, cuando tienes un mundo tan complicado, el liderazgo de los países avanzados es particularmente importante. Y estamos viviendo una etapa en la cual lamentablemente los países avanzados están experimentando disfuncionalidades en sus procesos económicos y políticos que no le hacen nada bien al mundo. No, por supuesto, y estamos teniendo casos muy claros como por ejemplo el Brexit, con todo el impasse que ha habido y que los legisladores en la Cámara de los Comunes no se pueden poner de acuerdo y ahora hay disensos en las propias filas de Theresa May. Hay muchos ejemplos en Europa en este momento. Está por supuesto el caso de Estados Unidos, que cuestiona incluso al Banco Central estadounidense, a la Fed, y también hablar de la OTAN o hablar de la propia Organización Mundial del Comercio. En una reunión como esta, en un momento como el actual económico, ¿cuál va a ser o cuáles serán las medidas de éxito de estas reuniones? Mira, si estas reuniones logran crear un sentimiento de causa común sobre problemas globales, por ejemplo, si es que las políticas económicas orientadas a mitigar los problemas de cambio climático dan un paso hacia adelante, si es que la discusión se vuelve más fructífera sobre los problemas de desigualdad, si es que entendemos un poco mejor cómo los mercados laborales del mundo y en particular de los países avanzados están viéndose afectados por el cambio tecnológico, si es que logramos distensionar el proteccionismo y abrirle al mundo para que haya espacio para el crecimiento de los países pobres. Si es que se logra al menos identificar estas agendas y empezar a dar pasos, aunque sean pequeños, en esa dirección, estas reuniones servirán de algo. Si es que los economistas que están en esta reunión logran dar un mensaje a los políticos, también tendría una ventaja. Creo que además tienes un desafío muy importante para el Banco Mundial, sí, claro, en donde hay un cambio de liderazgo y está en juego cuál va a ser el papel del Banco Mundial en el desarrollo de los países emergentes a futuro. Qué importante que digas eso. Olvidé tocar el tema, pero David Malpass, confirmado ya en el Banco Mundial, un severo crítico, por supuesto, de las instituciones multilaterales del Banco Mundial, al que quiere, enfocar directamente a resolver los problemas en los países más pobres, prestando recursos, pero no necesariamente de economías emergentes. Eso tendría una implicación para los países de nuestra región, y Venezuela, por ejemplo, la crisis de Venezuela en este momento es uno de los ejemplos más claros donde se requiere la coordinación de países y de autoridades e incluso la futura coordinación de organismos multilaterales. Sin duda, a ver, empecemos por el primero de los problemas que tú anotas. En efecto, el Banco Mundial fue creado como un banco de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. E incluso apoyó la reconstrucción de Europa inicialmente. Luego, el Banco Mundial se enfocó en el proceso de la eliminación de la pobreza, de la reducción de la pobreza. Y el mundo, de hecho, ahora se ha vuelto un mundo menos pobre, el número de países de bajo ingreso se ha reducido y la mayor parte del planeta y de la población mundial vive en países que son de ingresos medios. El Banco Mundial, por tanto, tiene que encontrar un nuevo papel en este nuevo mundo y convertirse en un banco que sea un socio del desarrollo, incluso de los países emergentes, en mi opinión. Sin embargo, hay incertidumbre sobre este papel a jugar, sí, dada la visión que trae el nuevo presidente del Banco Mundial. Cuando tú ves los problemas de la región y los problemas del mundo, el multilateralismo se vuelve incluso más importante. Pensemos en el caso de Venezuela. Venezuela va a requerir una reconstrucción parecida a la que tuvieron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Su actividad económica ya se ha contraído en más del 60%, el Fondo Monetario anticipa una contracción del 25% adicional en el año 2019, de manera que tienes una implosión económica que esté generando un problema de todo tipo, no solo un problema económico, un problema político, de salud, social. Venezuela no va a poder salir de donde está si no hay una acción coordinada de las entidades multilaterales, incluyéndole al Banco Mundial, al BID y al Fondo Monetario, pero también de los países, incluyendo a los países latinoamericanos. Y el liderazgo de los Estados Unidos debería ser importante en este proceso. Creo que el mundo tiene que prepararse para esta reconstrucción. Qué importante con lo que estamos terminando esta conversación. Te agradezco tu tiempo, me da mucho gusto volverte a saludar, Augusto. Muchas gracias, Gabriela, cuídate.